No respondas, aunque suene exactamente como alguien que amas. Porque eso fue lo primero que hice mal. Yo respondí. Y desde ese momento, algo empezó a responderme también, pero no de la forma en que debería hacerlo algo vivo. La primera vez fue tan leve que pensé que lo había imaginado. Estaba acostado, con el celular apagado, completamente a oscuras. La casa estaba en ese silencio espeso de la madrugada, ese en el que cualquier sonido parece más cercano de lo que realmente está. Y entonces lo escuché. Mi nombre. Apenas un susurro. Tan suave que parecía venir desde dentro de mi cabeza. Santiago, abrí los ojos, pero no me moví. Hay una sensación muy específica cuando algo no está bien, cuando el cuerpo lo detecta antes que la mente. Es como si el aire cambiara de densidad. Como si la habitación ya no fuera completamente tuya. Me quedé quieto, esperando que pasara otra vez, y no pasó. El silencio volvió a ser total. Pensé que había sido un sueño que se coló en la vigilia. A todos nos pasa. Cerré los ojos otra vez. Pero justo cuando estaba a punto de dormirme, volvió. Más cerca. Más claro. Santiago, esta vez respondí. No lo pensé. No lo analicé. Solo lo hice. Sí. Y ese fue el error. Porque en el instante en que mi voz salió, sentí algo. No lo escuché. Lo sentí. Como si alguien hubiera reaccionado al otro lado del silencio. Como si algo hubiera estado esperando exactamente eso. Mi respuesta. Me incorporé lentamente, con el corazón acelerado pero sin entender por qué. Encendí la luz. La habitación estaba exactamente igual. Puerta cerrada. Ventana cerrada. Nada fuera de lugar. Pero la sensación no se fue. Era como si alguien hubiera estado ahí hace apenas un segundo. Y hubiera salido justo antes de que yo mirara. Me dije a mí mismo que estaba exagerando. Que era estrés. Que estaba durmiendo mal. Todo tenía una explicación lógica. Durante el día, olvidé casi por completo lo ocurrido. Trabajé, salí, hablé con gente. Todo normal. Pero esa noche, volvió. Esta vez no estaba completamente dormido. Estaba en ese punto intermedio donde escuchas tu respiración y el leve zumbido del silencio. Y entonces, Santiago, no era mi imaginación. No podía serlo. Esa voz tenía algo familiar. No era exactamente la voz de alguien que conociera, pero tenía matices. Tonos. Algo en la forma en que pronunciaba mi nombre que hacía que mi cerebro quisiera reconocerla. Que quisiera asociarla a alguien. Y sin darme cuenta, otra vez respondí. ¿Quién es? Silencio. Pero no el mismo silencio de antes. Este silencio tenía presencia. Tenía peso. Como si alguien estuviera justo al lado de la cama, conteniendo la respiración. Esperando. Y entonces sentí algo en la nuca. No un toque. No exactamente. Más bien, un cambio de temperatura. Como cuando alguien se acerca demasiado. Como cuando puedes sentir el aliento de otra persona sin verla. Me quedé congelado. No quise girarme. Porque en ese momento supe algo que no podía explicar. Si me giraba, iba a verlo. Y no estaba listo para ver eso. Pausa larga, no dormí esa noche. Ni la siguiente. Porque empezó a pasar más seguido. Ya no era solo una vez. A veces eran 2, 3 susurros. Siempre mi nombre. Siempre en la madrugada. Siempre cuando todo estaba en silencio. Y siempre, esperando que respondiera. Empecé a notar cosas durante el día. Detalles pequeños. Cambios que no podía justificar. Objetos que no recordaba haber movido. La puerta de mi cuarto ligeramente abierta cuando estaba seguro de haberla cerrado. Mi celular con la pantalla encendida,
como si alguien hubiera intentado usarlo. Pero lo más extraño no era eso. Lo más extraño era la sensación constante de que ya no estaba solo. No era miedo directo. No era terror. Era algo peor. Era una compañía silenciosa. Persistente. Como si algo me estuviera observando, no para hacerme daño, sino para entenderme. Para aprender de mí. Una noche decidí no responder. Pase lo que pase. Me preparé mentalmente. Me acosté, apagué todo, y esperé. Sabía que iba a pasar. Ya era un patrón. 2:47 de la mañana. Siempre a esa hora. Y sí, pasó. Santiago, no respondí. Mi corazón empezó a latir más fuerte, pero me mantuve en silencio. La voz volvió. Un poco más clara. Más insistente. Santiago, seguí sin responder. Y entonces, ocurrió algo diferente. Por primera vez, no solo escuché la voz. Escuché un movimiento. Justo al lado de la cama. Como el leve crujido del colchón cuando alguien apoya el peso sobre él. Lentamente. Con cuidado. Como si no quisiera despertarme, aunque claramente sabía que yo estaba despierto. Sentí el colchón hundirse levemente. Alguien, o algo, estaba sentado ahí. A menos de 1 metro de mí. No respiré. Literalmente. Tenía miedo de que cualquier sonido confirmara mi presencia. Y entonces, lo escuché más cerca que nunca. Justo al lado de mi oído. Santiago, ¿por qué ya no me hablas? Esa frase, no estaba en mi cabeza. No era un eco. No era imaginación. Había intención en esas palabras. Había una especie de tristeza. Pero no una tristeza humana. Algo aprendido. Imitado. Como si hubiera observado cómo suena la tristeza y estuviera tratando de replicarla. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Pero seguí en silencio. Y entonces, el peso desapareció. El colchón volvió a su forma normal. Y la presencia, también. Pero desde ese momento, todo cambió. Porque ya no era solo en la noche. Empecé a escucharlo durante el día. No siempre. No constantemente. Pero en momentos específicos. Cuando estaba solo. Cuando había silencio. Cuando mi mente bajaba la guardia. Santiago, a veces desde otra habitación. A veces desde el pasillo. Una vez, desde el baño, cuando estaba completamente vacío. Empecé a grabar audios por las noches. Dejaba el celular registrando todo. Quería pruebas. Quería demostrarme a mí mismo que no estaba perdiendo la cabeza. Y durante varias noches, nada. Solo silencio. Hasta que una madrugada, lo capté. No en tiempo real. Sino al día siguiente. Escuché la grabación completa. Minuto por minuto. Hasta que llegó. 2:47 de la mañana. Se escucha claramente. Mi respiración, el silencio, y luego, mi nombre. Pero no como yo lo escuchaba. No era un susurro cercano. Era peor. Mucho peor. Porque sonaba, lejos. Como si viniera desde el fondo de la habitación. Pero al mismo tiempo, demasiado cerca del micrófono. Como si la distancia no importara. Como si no estuviera limitado por el espacio. Y luego, algo que no recordaba haber vivido. En la grabación, después de la voz, se escucha otra cosa. Mi voz. Respondiendo. Pero yo no recordaba haber respondido esa noche. En la grabación se escucha claramente, aquí estoy, no dije eso. Estoy seguro. No lo dije. Pero mi voz, lo dijo. Desde ese momento dejé de confiar en mis propios recuerdos. Porque entendí algo que me dejó helado, no solo me estaba llamando, estaba aprendiendo a ser yo.
Empezó a usar frases mías, tonos míos, incluso silencios míos, como si estuviera practicando. Como si cada vez que yo respondía, le estuviera enseñando a existir un poco más. La última noche fue la peor. Porque ya no me llamó. No dijo mi nombre. No susurró. No hizo nada de lo habitual. Fue silencio total. Durante horas. Hasta que, en algún punto, me quedé dormido. Y soñé. O eso creo. Soñé que me levantaba de la cama. Que caminaba hacia la puerta. Que la abría y que alguien estaba al otro lado. No podía verlo bien. Era como una silueta. Pero sabía que era él. O eso. O lo que sea que me había estado llamando. Y en el sueño, esa cosa me habló. Pero no con mi nombre. Dijo algo diferente. Dijo, ahora tú ven. Me desperté de golpe. Agitado. Confundido. Miré alrededor y todo parecía normal. Hasta que intenté levantarme y no pude. Porque ya no estaba en mi cama. Estaba de pie. Frente a la puerta. Con la mano en la manija. Exactamente como en el sueño. Silencio largo, no abrí la puerta. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Pero cuando finalmente reaccioné, me fui de la casa. No volví a dormir ahí. Me mudé. Cambié todo. Rutinas, lugar, incluso número. Pero no sirvió. Porque hace 2 noches, volvió. No en la casa. No en la habitación. Sino, dentro de un audio que yo mismo envié. Estaba revisando un mensaje de voz que mandé a un amigo. Y al final, después de que mi voz se corta, se escucha. Claramente. Santiago, ya no importa dónde esté. Ya no importa si respondo o no. Porque creo que el error no fue contestar la primera vez, fue haberlo escuchado. Y si alguna vez, en la madrugada, cuando todo esté en silencio, escuchas tu nombre, no respondas. No te muevas. No respires más fuerte. Porque quizás ya te está escuchando desde antes. Y lo único que está esperando es que tú también lo escuches a él. Porque cuando lo haces, ya no hay forma de estar completamente solo otra vez, y en ese momento, entiendes que nunca lo estuviste. No estás solo.